¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy nos encontramos en Zúrich, la ciudad más grande de Suiza, y también es considerado uno de los lugares con la mayor calidad de vida del mundo. Todos sabemos que Zúrich es conocida por ser un centro financiero global, pero también es una ciudad con muchísima historia, muchísima cultura, obviamente naturaleza, y también una vibra muy especial porque mezcla lo moderno con lo tradicional. Y bueno, señoras y señores, ya saben qué vamos a hacer en este video. Pues vamos a recorrer la ciudad empezando aquí justamente desde la estación central. Vamos a pasar por su casco antiguo, algunas iglesias históricas, calles elegantes. También vamos a pasar por el lago y también vamos a ver y conocer algunos de los puntos más turísticos o que tienes que visitar si estás aquí en Zúrich. Así que bueno, señoras y señores, pónganse cómodos, prepárense porque ya vamos a comenzar. Y bueno, ya conocen mis videos. Antes de empezar el recorrido, vamos a intentar conocer un poco sobre la ciudad. Comencemos mencionando que Zúrich tiene alrededor de 430,000 habitantes, mientras que su área metropolitana supera los 1.5 millones de personas, lo que la convierte en el centro urbano más importante de todo el país. La ciudad está ubicada justo al norte de Suiza, a orillas del lago Zúrich, o en alemán Zürichsee, y es atravesada por el río Limmat, que por cierto, este río divide al casco antiguo en dos partes. Zúrich tiene orígenes que se remontan hasta la época romana, cuando existía un asentamiento llamado Turicum, establecido como punto de comercio en el siglo I después de Cristo. Y bueno, durante la Edad Media, la ciudad se convirtió en un centro político y económico, y en el siglo XVI fue clave durante la Reforma Protestante, liderada por el reformador suizo Ulrich Zwingli. No sé si lo pronuncio bien, pero lo dejo ahí escrito. Y hoy Zúrich es uno de los centros financieros más importantes del mundo, pero también una ciudad con una fuerte identidad cultural e histórica. Comenzamos este recorrido caminando por una de las calles más famosas e importantes, la Bahnhofstrasse. Esta avenida fue construida en el siglo XIX sobre antiguas murallas de la ciudad. Y hoy esta calle es conocida por albergar tiendas de lujo, bancos y también algunas marcas internacionales. De acuerdo con diversas fuentes, es considerada una de las calles más caras de Europa en términos de renta comercial. Y también es uno de los símbolos del poder económico de Zúrich. Y bueno, la cantidad de marcas y tiendas que hay aquí es brutal. He visto muchísimas marcas también muy caras como Omega, Cartier, Rolex, etcétera, etcétera. Creo que sí hay muchísimas cosas aquí muy interesantes. Yo realmente pues no tengo mucho interés en estas marcas, pero me imagino que a quien le interese o a quien le guste, pues este es el lugar. Por eso vamos ahora a caminar a otro punto después de recorrer toda la Bahnhofstrasse. Y por cierto, olvidé mencionarlo. Hoy que estoy grabando este video es 3 de abril. Aquí en esta parte pues ya estamos con el tema de Pascua, entonces casi todo está cerrado. Diría que en su totalidad todas las tiendas están cerradas. Hay alguno que otro restaurante abierto, pero sí, no se va a ver mucho sobre el tema comercial, no va a haber mucho movimiento en las calles por esa razón. Pero bueno, quería mencionarlo por si se les hace como muy solitario el día de hoy aquí en el centro de Zúrich. Pero bueno, esa es la razón, estamos en Pascuas y qué mejor tiempo, hay solecito, no está haciendo frío, o sea, el viento está ok. Pero sí, así se puede grabar sin ningún problema. Y de camino a nuestro siguiente punto, estamos pasando por el centro, o por lo menos parece ser el centro, pero está súper bonito, las callecitas así, todas clásicas, empedradas. Hay una fuente llena de rosas a la que le están tomando fotos todos como locos, lo pueden ver aquí detrás de mí. Pero eso, vamos a ir a otro punto antes de mostrarles todo esto. Pero sí, de momento todo lo que se está viendo aquí está muy chido. La primera vez que vine a Zúrich fue en el año creo que 2012. Sí, creo que 2012 estuve aquí en Zúrich.
pero eso, ya no me acuerdo mucho de la ciudad. Pero bueno, vamos a buscar el siguiente punto, les hablo de ese lugar y de ahí continuamos el recorrido. Subiendo un poco, llegamos a Lindenhof, uno de los puntos históricos más importantes de todo Zúrich. Justo aquí en este lugar había un castillo romano en la antigüedad y más tarde hubo una fortificación medieval. Hoy es un mirador tranquilo desde donde puedes ver y apreciar el casco antiguo y también el río Limmat. Y este lugar es perfecto para entender cómo estaba organizada la ciudad en el pasado. Y bueno, es que les tengo que mostrar lo que hay aquí alrededor porque definitivamente se siente como una explanada, como que falta algo, pero sí, definitivamente aquí había un castillo. No sé exactamente qué parte del castillo, pero aquí había uno. Por este lado está el mirador, del cual les voy a dejar algunas tomas, que es brutal. Pero lo que hay aquí alrededor está súper bonito. Las casitas todas bonitas. No sé, ahí hay un área, un parque infantil para jugar. Los arbolitos. Tenemos una fuente. Pero sí, definitivamente este lugar es increíble. La vista que te ofrece el mirador es otro nivel. Otro nivel. Pero sí está muy chido aquí. En fin, yo creo que las vistas realmente valen la pena de este lugar. Hay que venir aquí, hay que apreciar las vistas. Obviamente me imagino que hay mucha historia detrás sobre el tema del castillo que había aquí, de la fortificación, de la fortaleza esta medieval. Pero bueno, simplemente les quiero mostrar el lugar. No puedo tampoco profundizar tanto en el tema porque si no, este video duraría años. Pero eso, les quería mostrar también el área donde está pues eso, algunos columpios y eso. Obviamente no me voy a acercar por tema de respeto a los niños. También hay un espacio para jugar ajedrez aquí con tus compitas. Pero sí, o sea, brutal. Este es el camino que tienes que venir, la subida. Pero nada, o sea, no está pesado, no, vale mucho la pena. De momento todo increíble. Así que bueno, visto este lugar, vámonos a nuestro siguiente punto del recorrido. Señoras y señores, ahora entramos al casco antiguo, el Altstadt de Zúrich. Y sí, aquí es en donde se siente la ciudad histórica. Callecitas estrechas, edificios medievales, plazas pequeñas y mucha historia en cada rincón. Ojo, como dato curioso, este barrio conserva gran parte de su trazado original y es considerado uno de los lugares más bonitos para caminar de todo el país. Y bueno, yo les voy a mostrar lo que vea. Realmente entrando aquí al casco antiguo puedes ver muchísimas tiendas, pero también me gusta que la callecita está adornada con banderas, las callecitas empedradas, los edificios estos históricos, brutal. Y bueno, espero que las tomas que les dejo ahí hagan justicia a lo que estoy viendo, que todo es hermoso, está muy bonito. Repito, este es el casco antiguo, el centro histórico de Zúrich. Mucha gente, muchos turistas, pero también mucho comercio, mucho movimiento. La verdad está muy chido, tienen que caminar por aquí si vienen, tienen que recorrer estas callecitas que son increíbles. Recuerden que estamos justamente en Moonplatz. Justamente también está la otra calle que conecta, que es Augustinergasse. Pero sí, aquí recomendado venir, es un sí o sí, todos están aquí, así que no hay falla. Pero bueno, visto esto, esta parte de Zúrich, nos vamos a ir a otro punto también muy importante, muy interesante, del cual les voy a hablar. Pero bueno, nos vemos en un momentito, vámonos a nuestro siguiente punto. Oigan, y antes de llegar a nuestro punto, que la verdad, perdón que me esté parando mucho, pero es que la neta, las vistas que hay aquí en Zúrich son hermosas. No sé si se va a alcanzar a ver porque estoy directo a la luz, pero vean, o sea, ¡buah! ¡Qué belleza! Allá atrás está uno de los puntos que vamos a visitar, pero aquí estar junto al río, las callecitas, todo el ambiente, la atmósfera se siente como súper bonito. También hay que decirlo, ¿vale? Porque las cosas como son. También aquí hay calidad, hay nivel, hay dinero. Pero bueno, no está mal, me gusta mucho, me gusta mucho. La gente también, hay mucha gente muy bien vestida, me siento yo todo un cerdo porque bueno, si vieron el video anterior saben que vengo del Nightjet, así que eso, tuve que darme un baño de aguilazo, pero sí, está muy bonito este lugar, me encanta el clima también, creo que todo está óptimo para un buen video,
Pero eso, vamos a nuestro siguiente punto, prometo ya no detenerme, vamos. Señoras y señores, llegamos a uno de los edificios más importantes de toda la ciudad, el famoso Großmünster. Esta iglesia fue construida entre los siglos XI y XIII y es uno de los símbolos de Zúrich. Aquí en esta iglesia predicó Ulrich Zwingli, quien lideró la reforma protestante en Suiza en el siglo XVI, lo que cambió completamente la historia religiosa de este país. Desafortunadamente, actualmente está en reparación. Les puedo dejar unas tomas, pero es muy triste que no se ve realmente muy bien por fuera. Pero bueno, vamos a averiguar si podemos entrar. Ya saben, en este canal nos encanta entrar a las iglesias, pero si vamos a intentar entrar, no sé si se tiene que pagar, pero eso, en dado caso de que se pueda, les dejo las tomas, ya saben. Pero sí, por fuera, la verdad, un poco triste lo que van a ver, pero eso, vamos a ver qué tal. Justo al otro lado del río está la Fraumünster, otra iglesia muy importante de la ciudad. Fue fundada en el año 853 por el rey Luis Germánico y esta iglesia es famosa por sus vitrales diseñados por el artista Marc Chagall en el siglo XX. Honestamente no tengo la certeza de si a esta iglesia podré entrar, no lo sé, pero bueno, igual se las quiero mostrar, está justamente aquí en el cuadro, no sé si se alcanza a ver, es una iglesia muy imponente, está muy grande, muy bonita. Se ve como muy, no sé cómo decirlo, como muy plana hasta cierto punto, pero está muy chida. Así que eso, repito, la Fraumünster está justo detrás de mí, así que eso, acompáñenme. Bueno, y antes de intentar entrar a la iglesia, les quiero mostrar esta explanada que hay justo detrás de mí. La verdad es que está muy bonita, te puedes sentar a tomar algo, a beberte un cafecito, yo qué sé, una copita, veo a gente comiendo también. Pero eso está justamente aquí al lado de la Fraumünster. Pero sí, yo creo que se presta el clima el día de hoy para hacer muchísimas cosas aquí fuera de la ciudad. Repito, hoy que es Pascua, pues eso, no sé realmente qué tanto se puede hacer. No sé si por eso las iglesias también estén cerradas. Pero sí, miren, definitivamente dice el día de hoy las visitas están cerradas. O sea, no podemos entrar. Muy mala suerte para mi abuelita, no va a poder ver ninguna iglesia. Pero bueno, mínimo le estamos enseñando un poquito lo que hay por aquí. A ustedes también para que vean un poquito lo que hay en cuanto a iglesias y eso. Pero bueno, visto este punto, nos vamos a ir al siguiente lugar de nuestro recorrido. Pero eso, acompáñenme. Gente, nos encontramos en Paradeplatz, uno de los centros financieros más importantes de todo el país. Aquí en este lugar que justo está detrás de mí, se encuentran la sede de los bancos UBS y también Credit Suisse, lo que refleja la importancia de Zúrich como capital financiera global. Y bueno, yo la neta no sé si se puede o no entrar, pero como pueden ver, pues justamente está aquí la sede de UBS. En teoría creo que se puede, digo, a ver, no sé. Yo voy a asomarme un poco. Hoy que es Pascua debería estar todo cerrado, pero la calidad de edificio aquí. Definitivamente no voy a entrar. A ver, en teoría no debería de haber ningún problema, ¿no? Pero sí es una sede financiera. Aquí está la sede de este banco UBS. Al parecer está todo cerrado, pero eso, top. Aquí hay nivel. Pero bueno, con esto podemos darnos cuenta de eso, de lo que mencionaba, el tema financiero, lo importante que es Zúrich en tema económico. Pero sí, esto justamente está aquí en Paradeplatz, muy cerca de la estación central. Y de hecho me gusta que tiene como este retro, o sea, parece como una estación así retro. No sé si la alcanzan a apreciar, si no lo dejo en pantalla, está muy chida. Pero bueno, visto este punto, la Paradeplatz, que por cierto aquí conectan muchos tranvías. Vámonos a nuestro siguiente punto, que este videito ya está llegando más o menos a su fin. Así que eso, vamos. Oigan, por cierto, esto de la Bahnhofstraße, pinche calle gigante, no mames. Ahora voy en dirección al lago y sigue habiendo tiendas, sigue habiendo de todo aquí, Dior,
Louis Vuitton, no sé qué tanta mamá hay, Bali. O sea, esto no termina, pinche calle interesante. Ahora entiendo por qué es de las más importantes en cuestiones económicas y también de las más caras, porque aquí las rentas han de ser súper altas. Pero eso, ves a mucha gente aquí súper nice caminando y la verdad, eso está muy chido. Pero sí, la calle es inmensa, inmensa. Tampoco está así como para llorar, pero está grande. Conecta, creo que a las partes más importantes de la ciudad. Pero sí, vámonos en dirección al lago. Gente, vine a comer a un restaurante, algo típico de aquí de Suiza, el famoso Rosti, como lo quieran decir, que en este caso es papa. No sé si alcanza a salir bien, pero miren, se los muestro. Esa es papa con queso, crema. En este caso hay como tipo like chicken, hay champiñones, pero bueno, vamos a ver, vamos a probar esto. Delicioso. Qué rico, gente. Es que la papa es Dios. Vean esta parte. Aquí está como el like chicken con una cremita y champiñones. Una perra delicia. Este platillo cuesta, creo que 26 francos. Un poco caro, pero bueno, es Zurich, es Suiza, normal. Pero qué delicia. La papita esta es God, otro nivel. No podía dejar este video sin probar algo típico de aquí, así que por eso también quería mostrarles la comida de hoy. Un Rosti aquí en Suiza. Delicioso, 100% recomendado. Y el lugar está muy chido, es como muy alternativo, está cool. Pero eso está increíble, gente. 100% recomendado. Rosti. Muy bien, en esta zona está la Bürkiplatz y este es un punto importante porque este es el lugar de donde salen los barcos para recorrer el lago. También es un lugar en donde suelen instalarse mercados locales, también hacen eventos aquí. Es un lugar muy bonito de aquí de la ciudad. Y sí, efectivamente puedes encontrar de todo tipo de barcos, o sea, hay barcos grandes como el que está ahí, pero también justo ahorita están embarcando un barquito aquí, que estos son los que recorren prácticamente todo el lago. Los precios, la verdad, no lo sé, pero me gusta que hay una taquilla oficial que está justamente aquí, en donde está eso, el letrero de Zurich Bürkiplatz. La verdad, espero que mi pronunciación sea buena. Pero sí, este es el punto en donde tienes que venir. Aquí puedes recorrer, diría, casi todo el lago caminando, que te va a llevar muchísimo tiempo, pero está súper bonito este lugar. También puedo ver que más para allá hay como un embarcadero de lanchitas, de barquitos chiquitos, que creo que también está muy chido. Pero sí, este es justamente el camino que tienes que empezar a recorrer para darle toda la vuelta al lago, que creo yo que vale la pena. Me imagino, y esto es solamente mi opinión, que si eres corredor, esto ha de estar súper chido para aventarte una corridita matutina o en la tarde, noche, yo qué sé. Pero sí, definitivamente este punto es imperdible, está muy verga. Aquí el pier está muy chido, pero sí, definitivamente hay que venir aquí, sentarse a lo mejor, beberse algo, pasar un rato aquí, que creo yo que está muy chido. Pero bueno, nosotros por cuestiones de tiempo vamos a continuar el recorrido, aunque eso, les voy a seguir mostrando estas partecitas aquí cerca ya del lago, pero bueno, vamos a nuestro siguiente punto. Con todo el debido respeto a la gente, o sea, no es mi intención molestar, pero vean, es una plaza gigante porque ahí está la ópera de Zurich. Pero ¿y estas sillas qué pedo? ¿Quién las trae? O sea, cada quien, si quiere sentarse aquí, trae su silla o qué verga. Mira, sillas así de la nada, sin mesa ni nada, nomás ahí. Hay sillas, te sientas y ya. Y lo que pasa es que ahí está la ópera. Pero sí, justo como lo mencionaba, pues estamos ya enfrente de la ópera de Zurich. Un edificio muy bonito. No les voy a hablar mucho de este lugar porque, bueno, mi intención es ir al lago, que yo creo que es lo más bonito ya de esta área.
pero sí hay que decirlo, aquí esta plaza está muy curiosa por lo que les decía, es como un chinguero de sillas por todos lados, sin mesa, entonces aquí, ¿qué pedo? ¿Te traes tu silla o qué? Pero está chistoso. Pero sí, el edificio muy bonito, la ópera muy bonita. Y justo aquí al lado puedes encontrar cafeterías, bancos, incluso hay un gimnasio, hay muchas cosas aquí. Un restaurante también de la ópera. Pero bueno, está muy bonita esta plaza. Me saca de pedo lo de las sillas, pero eso, aquí está el edificio de la ópera. Pero muy bien, muy bien. Yo creo que la verdad Zúrich el día de hoy está en su punto, está increíble el clima. La gente está sentada ahí en el lago disfrutando de la vista del agua, es brutal. Tengo que decir que el airecito está un poquito así chilly, está frijolín. Pero muy bien, vámonos al lago. Ahora sí, señoras y señores, llegamos al lago de Zúrich, considerado uno de los lugares más bonitos de toda la ciudad. Este lago se formó durante la última glaciación y hoy es considerado un punto clave para la vida local. Aquí la gente viene a caminar, a nadar, a relajarse o simplemente a disfrutar del paisaje, como en un día como hoy, que hay mucha gente que está aquí caminando tranquilamente, sentada bebiendo algo. Está muy bien eso. Desde aquí se pueden ver los Alpes en un día despejado, que de hecho como hoy están más para allá, de hecho hay nieve, se alcanza a ver que hay montañitas o los Alpes con nieve, lo que hace que la experiencia en este lugar sea aún todavía más bonita. Y es que la verdad sí está muy relajante este lugar, sentarte aquí nada más, a lo mejor escuchar musiquita, ver cómo se mueve el agua, es como muy terapéutico, está muy chido. Pero sí, igualmente, como lo mencionaba, si quieres caminar o recorrer todo el costado del lago, toda la orilla, lo puedes hacer. Pero sí, este es un punto imperdible de la ciudad. Tienes que venir, tienes que sentarte, a lo mejor beber algo, yo qué sé. Pero estar aquí es muy bonito. Y bueno, gente, antes de terminar este video quiero mencionar que Zúrich también tiene muchísimos lugares interesantes que no aparecen en este video, obviamente porque si no sería un video extremadamente largo. Pero sí, dense la tarea a investigar qué más hay, porque hay muchas otras atracciones. Tenemos, por ejemplo, el Museo Nacional Suizo, donde puedes aprender sobre la historia, la cultura de este país. También tenemos el Kunsthaus Zürich, uno de los museos de arte más importantes de todo Suiza. Tenemos también el Jardín Botánico de la Universidad de Zúrich. También puedes visitar el Uetliberg, creo que lo pronuncio bien, que es una montaña cercana desde donde tienes vistas panorámicas impresionantes e increíbles de la ciudad. O también está el Zoológico de Zúrich, considerado uno de los mejores de toda Europa. Y también, por mencionarlo, también aquí está el Museo de la FIFA de fútbol, así que eso también puede ser muy interesante si eres fanático de este deporte. Pero bueno, señoras y señores, así terminamos nuestro recorrido por Zúrich, una ciudad elegante, histórica y con una calidad de vida muy alta. Y bueno, ya sabes, si te gustó este video, deja tu like, déjame en los comentarios qué es lo que más te gustó de la ciudad, qué es lo que más te llamó la atención. Igualmente, si tú ya has estado aquí en Zúrich, déjame algunas recomendaciones, qué se puede comer aquí, qué se puede hacer que no salió en este video o no mencioné. Y bueno, señoras y señores, ya saben, nos vamos a ver en 2 semanitas como es de costumbre en un nuevo video. Recuerden suscribirse a este canal porque se vienen unas aventuras muy buenas. Así que nada, espero que les haya gustado mucho el recorrido por Zúrich. Cuídense mucho y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.